Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Hoy estamos aquí para hablar de un libro. Su título, Sol y Moscas. En el argot aeronáutico, Sol y Moscas es el cielo despejado, viento prácticamente calma y mucha luz. Luz es la que arroja el autor sobre parte de nuestra historia. Una historia a veces mal contada y otras veces enterrada bajo toneladas de intereses. Manuel Parrilla, su autor, es escritor, es emprendedor y sobre todo es aviador. Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Nada, muy bien, muchas gracias. Estamos encantados de poder presentar este libro tan especial. Y para no perder tiempo, la primera pregunta es obligada. ¿Qué te impulsa a escribir este libro? Bueno, primero de nada, muchas gracias por traerme aquí a Aviación Digital. Es un honor y bueno, estar aquí delante de esta magnífica audiencia que seguro que escucha el programa, muy relacionados además con la aviación. En principio, yo tengo interés por el tema desde hace mucho tiempo, pero es un tema que me causa mucho respeto, ¿no? El tratar el tema de nuestros aviadores es un tema complejo y sobre todo hacerlo novelado, incluyendo eh, todos los hechos con el máximo rigor posible. Entonces, bueno, yo estaba trabajando en otros relatos, en algún relato corto y en una novela, y cuando apareció la crisis sanitaria, pues ya llevaba un año documentando y dije, este es el momento ideal. Y bueno, lo que me lleva a escribir el libro es que en todos mis viajes por Europa y sobre todo cuando vas al Reino Unido, ellos tienen muchísima literatura sobre sus pilotos y además lo tratan con mucho orgullo, ¿no? Y luego también el cine, ¿no? Que el cine americano, que es una potencia, pues también ha tratado con mucho orgullo y sin ningún complejo todos los temas de su aviación. Entonces yo creo que tenemos una deuda con nuestros aviadores. Hay motivos por los cuales estos temas no se han tratado en profundidad. Hay muchos autores, historiadores que sí que han documentado todo, pero faltaba un relato para el gran público. Entonces, eso es lo que yo he decidido hacer, ¿no? Acercar la historia a la gente y que se pueda conocer la historia en sí sin más valoraciones y sin más sesgos, ¿no? De una forma objetiva, ¿no? Relatando lo que es la historia. Eso es lo que he intentado con el libro. No sé si lo he conseguido bien, pero es lo que intento transmitir y sobre todo hacer un homenaje a nuestros aviadores y hacerlo desde el máximo respeto que ellos me representan, ¿no? Pues vayamos navegando un poco por el libro. En uno de tus capítulos narras la terrible decisión que tienen que tomar algunos hombres en cuanto tienen conocimiento de la sublevación, el 18 de julio. Es una decisión que marcará el resto de sus vidas, pero sobre todo es una decisión que les enfrentará. Entonces la pregunta era, ¿cómo crees que se enfrentaron? ¿Como enemigos o como combatientes? Vale, bueno, es una cuestión que aparece a lo largo de la historia siempre que hay una guerra civil, pues podríamos llamarle la maldición de la guerra civil, ¿no? Que lo primero que tienes que hacer es saber dónde quieres estar o dónde tienes que estar y si puedes tomar esa decisión, porque es una decisión difícil que te puede acarrear consecuencias, bueno, las más graves, que te fusilen, ¿no? Hay una película muy interesante, y supongo que la gente la conoce, que es Operación Valquiria, donde digamos, en el culmen del nazismo pues se intenta derrocar a Hitler y bueno, hacer un magnicidio, ¿no? Y eso pues trae unas consecuencias muy serias para los participantes que deciden tomar parte en esa solución, ¿no? En España, bueno, pues nos encontramos con gente que tiene muy claro
desde el principio pues dónde está su sitio e intenta llegar a él o ya está, y hay otra gente, bueno, pues que no lo tiene claro, no sabe lo que... Al final son amigos que se han encontrado en circunstancias diferentes, que han tenido que tomar un riesgo, mayor o menor, pero que siguen siendo amigos en realidad. Y de hecho eso se deja caer en el libro, ¿no? No son todos los casos, hay un enfrentamiento como combatientes, pero en mi opinión es una de las peores cosas de una guerra civil, que te tienes que enfrentar con hermanos y con conocidos y bueno, pues nadie quiere eso, ¿no? Ya. Narras también la historia de nuestros pilotos que fueron a Rusia. Fueron con una idea preconcebida, fueron con un ideal y no se encontraron precisamente lo que esperaban, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso del exilio ruso tenemos que diferenciar entre varios grupos, ¿no? No todos los pilotos españoles se exiliaron en Rusia, algunos como Lacalle, por ejemplo, pues se fueron a Sudamérica, otros se quedaron en Francia, pero bueno, los que se fueron a Rusia se encontraron allí un panorama bastante complicado. Primero se tenían que adaptar al nuevo país, empezaron a trabajar o a estudiar, eran muy jóvenes todos, y cuando empezó la guerra, que allí fue en 1941, pues se encuentran con una situación curiosa, y es que son pilotos con mucha experiencia y por no sabemos qué motivo, porque no he podido encontrarlo, el Partido Comunista de España en el exilio, que tenía mucha influencia con el Partido Comunista de la Unión Soviética, no les deja combatir como pilotos, no les dejan alistarse, incluso aunque están nacionalizados, e incluso tienen que hacer huelgas para poder alistarse, aunque sea como zapadores o en operaciones especiales o de infantería o con los partisanos, ¿no? Y así pasan un año o un año y medio hasta que ya por fin les dejan entrar en las VVS. Ese es el primer grupo, pero fueron muy maltratados porque eran pilotos muy expertos que podían haber tenido un muy buen papel, por ejemplo, en la defensa de Moscú, en la que entran ya en la parte final, y no les dejaron. Luego, por otro lado, tenemos el caso de los niños de la guerra, que es un caso más conocido. Jóvenes, por ejemplo, Luis Lavín tenía 12 años cuando se fue en el Sontai hasta Leningrado. 12 años. 12 años, claro, nada, no, él no tomó ningún partido, simplemente sus padres tenían un bar, eran de la UGT y nada, pues les mandaron para allá 2 o 3 meses y allí se quedó toda la vida. O sea, esa fue la historia, ¿no? Entonces, ellos intentan hacerse pilotos, consiguen hacerse pilotos civiles en Kiev y luego cuando empieza la guerra, pues también se intentan alistar en la escuela militar. Les recibe el Partido Comunista de España en el exilio en Moscú y les intentan quitar la idea, no seáis pilotos, es mejor que seáis maestros o ingenieros o que si queréis combatir, pues ya buscaremos un sitio. Y les cuesta mucho hacerse pilotos también. Y luego, bueno, pues la guerra, la verdad es que es una experiencia dura para gente tan joven, ¿no? Tenemos que pensar que Luis Lavín tenía 15 años cuando se empieza a hacer piloto, ¿no? En un escenario tan complicado y siempre de punto, teniendo muy poca experiencia, prácticamente la gente con ese perfil era carne de cañón, ¿no? Luego nos encontramos con la posguerra, tanto a nivel, estoy hablando de posguerra, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde gente que fue a formarse como piloto a Kiribati en la última promoción, que ya no volvieron a España, porque ya en España no había guerra civil, pues se tuvieron que quedar en la Unión Soviética y tuvieron problemas para poder salir de allí. Entonces, muchos de ellos acabaron en el Gulag porque querían irse, pues hay casos de que se querían ir a México porque tenían allí a su familia y podían encontrar trabajo y querían reunirse con su familia y, bueno, pues les
le mandaron al Gulag porque cómo iban a querer abandonar el paraíso revolucionario de la Unión Soviética, ¿no? Y luego también hay un caso muy interesante de un profesor de la última promoción de Quiroga, un profesor de vuelo, Federico Gonzalo, que también acaba en el Gulag, siendo republicano, convencido, y pues porque, bueno, él decide no irse de la Unión Soviética porque sabe que le van a represaliar si lo intenta, y bueno, todo eso aparece en el libro, tampoco quiero revelarlo, Claro, no, no, no. pero por una serie de discrepancias con el régimen, pues termina en el Gulag, siendo republicano, siendo oficial, siendo fiel un poco a decidir quedarse allí, ¿no? En el paraíso soviético, y aún así pues acaba en el Gulag y acaba volviendo en el buque Semiramis cuando murió Stalin y ya volvieron una gran parte de los exiliados que habían acabado en el Gulag, ¿no? O sea Esa es que un poco la historia de los españoles de aviación en la Unión Soviética, una historia bastante pues, en la Unión complicada y bastante dura. Sí. ¿Sabes lo que a mí me admira muchísimo? La capacidad que tiene un escritor para narrar una batalla y que consiga que el lector quede inmerso en esa batalla. Tú describes combates aéreos y entonces quería preguntarte, ¿nos puedes contar una batalla? Porque además estoy segura que a Eduardo le va a gustar mucho. Bueno, la verdad es que no es lo mismo vivirla, ¿no? Visualmente o en una película, ¿no? Que más o menos se puede narrar, que contarla con palabras, la verdad es que me ha costado bastante contarla con palabras. Ya poco a poco vas entrando en la dinámica de qué cosas se pueden entender mejor, qué cosas se pueden entender peor, y luego hay una cosa muy importante que son las ilustraciones de Carlos Alonso, ¿no? Que nos han servido pues, para que la gente se pueda hacer una idea visual de lo que es un combate aéreo, ¿no? En las ilustraciones pues se ve la disposición de los aviones, cómo están en invertido, cayendo. Bueno, una batalla, me pides una batalla en Una concreto, batalla, que sea pues cortita, pero una batalla. vale. Cuéntanos una batalla. Hay un caso bueno, que es la última entrada que tenemos en el blog de Sol y Moscas, www.solimoscas.com/blog, que se titula Un golpe de suerte en Quirón, y ahí narro una batalla donde el capitán Gavilán, que luego fue el teniente general Gavilán, pues casi se queda sin el plano izquierdo por un choque fortuito con un Yak 1 soviético. Entonces, bueno, pues en esa batalla os la voy a intentar narrar de una forma un poco más simplificada. Los rusos estaban en medio de la ofensiva, ya habían embolsado al ejército de von Paulus en Stalingrado, llevaban una ofensiva bastante potente desde Moscú desde finales de 1941, estamos a principios de 1943, la escuadrilla azul estaba en Orel y la tienen que trasladar a Sensiskaya porque, bueno, Orel ya estaba en pleno frente y además con una ofensiva rusa bastante potente, y los rusos estaban desplazando unidades de élite desde Tula, desde el este, hacia el frente. Entonces, en las inmediaciones de Kirov, pues habían acumulado bombarderos Il-2, varios regimientos de Yak 1 y también Hurricanes. Los rusos tenían Hurricanes y tenían Spitfires y tenían también aviones de origen americano con una ley que era la ley de préstamo y arriendo. Entonces, desde Sensiskaya hay una misión que pretende un poco aliviar la presión que estaban teniendo las divisiones rusas de Boldin sobre la ciudad de Orel, y entonces sacan una escolta de bombarderos, que eran todos alemanes, los
Messer que hacían la escolta, y luego deciden sacar a las cuadrillas azules 2 patrullas para que hagan caza libre y dejen el flanco norte de esa operación de bombarderos, pues que estén tranquilos, ¿no? Que hay cazas de españoles por allí patrullando, ¿no? Entonces salen Ferrandis y Azqueta en la primera patrulla a primera hora de la mañana, y a los 5 minutos, porque hay ya presencia de cazas rusos, pues sacan a la segunda pareja de alerta, que eran el capitán Gavilán y el teniente Alejandro Pérez, ¿no? Y bueno, cuando llegan a la zona, Gavilán y Pérez, pues Azqueta y Ferrandis ya están enzarzados. De hecho, ya han derribado a uno de los jacks, iban 5 jacks, pues uno de los jacks que intenta escapar hacia su base, pues es derribado. Ahí se encuentran la pelota de cazas, que se llama, que están todos los aviones virando unos contra otros, intentando defenderse, lo que te encuentras ahí, pues son 5 o 6 aviones que están todos haciendo círculos, evolucionando en círculos, uno detrás de otro. De vez en cuando se ve una ráfaga de trazadoras, porque el que consigue en posición de disparo está disparando. Y entonces lo que se encuentra Gavilán es un grupo de 6 cazas, de los cuales hay 2 Jack más altos, de color blanco, con la estrella roja, que se están defendiendo de Azqueta y de Ferrandis. Y los otros 2 que están más abajo, que están como protegiendo que nadie más se acerque e intentando buscando una posición de disparo desde 3.000 metros hacia arriba. Los otros estaban evolucionando más arriba. No sé si nos hemos perdido ya varias veces o estamos todavía en el combate, ¿no? La cuestión es que Gavilán y Pérez se encuentran esta pelota de caza viniendo desde el sur ellos y nada, entran a saco. El piloto que se cruza con Gavilán casi se chocan porque estaba pendiente de los otros aviones y el cruce es muy agresivo. De hecho, Gavilán cuenta que tiene que inclinar el avión 90 grados para evitar el choque en ese momento. Entran en un combate evolucionante 4 contra 4, casi se separan, vigilando siempre a los otros aviones, pero manteniendo el viraje contra el avión que cada uno ha elegido para combatir, ¿no? Hasta que, bueno, en el momento en el que Gavilán está con ventaja ya, porque ha conseguido ventaja a base de maniobra, a base de gestionar bien la energía del avión, a base de buscar virajes interiores para conseguir una posición ventajosa. El otro piloto era un sargento del regimiento de Jack, pues se da cuenta de que el cañón Oerlikon de 20 milímetros no le funciona. Entonces, pues ya un combate tan agresivo que había que resolver pronto y no tiene cañón, solamente tienen las ametralladoras. El problema que tienen las ametralladoras es que tienes que acercarte más para poder conseguir un disparo eficiente. Y no lo duda, se acerca, hasta con una velocidad de acercamiento muy fuerte. El Jack estaba perdiendo energía porque se estaba defendiendo a la desesperada, cargando muchos Gs y bueno, lanza 2 ráfagas de ametralladora y cuando va a lanzar la tercera se da cuenta de que se come al Jack. Se lo está comiendo, se va a chocar contra el Jack y entonces mete un viraje muy fuerte a la izquierda para intentar evitarlo, pero no lo consigue evitar y con el plano izquierdo se choca contra la cola del Jack. Se la corta limpiamente. El Jack es un avión muy ligero, muy endeble, está construido con madera enteramente. Entonces, claro, al cortarle la cola, pues el avión pues cae en picado, en barrena, y el piloto ni siquiera se puede lanzar. Y el problema se lo encuentra el capitán Gavilán, ¿no? Que tiene que volar un avión que casi no vuela. De hecho, le pega un hachazo, casi entra en barrena, consigue sacarlo a base de meter pie, porque no tiene mando con el plano izquierdo, con el alerón, que lo tiene dañado. Y lo primero que piensa es en estabilizar el avión y lanzarse. Pero luego ya cae en que está en territorio soviético, que en esa zona donde están combatiendo, que era el saliente de Kiev que hemos hablado antes, pues ahí hay rusos y lo van a coger prisioneros. Nadie quiere que lo cojan prisionero porque luego pasa lo que pasa, que acaban 12 años en el Gulag, ¿no?
Entonces, bueno, pues consigue controlar el avión, sabe que hay un río que es el que marca la línea de frente en dirección hacia Sensiskaya, intenta llegar al río, consigue llegar al río, dice, bueno, pues ya voy a meter el avión aquí en un sembrado, pero además con un esfuerzo descomunal, el brazo ya no le aguanta y se ayuda con la pierna izquierda para poder tener la palanca totalmente a la derecha, a la vez que tenía que estar con el pie derecho a tope en los pedales. Eso cualquier piloto entiende lo que es. Ahora con el fly-by-wire que tenemos en los aviones y el piloto automático, pero era un esfuerzo descomunal. Y cuando consigue pasar el río, dice, bueno, ya me quedan 20 kilómetros para llegar a Sensiskaya, voy a intentarlo, me va a costar, pero voy a intentarlo. Y al final consigue aterrizar el avión sin flaps, porque no le funcionaban, con Hombre, el no mando tenía que nada. tenía, tampoco quiere reducir mucho la velocidad, porque tiene miedo de que el avión le entre en pérdida. Evidentemente no estaba con todas las condiciones aerodinámicas. Y bueno, cuando llega, aterriza, el avión se come más de 1 kilómetro de pista para parar, y cuando se baja del avión y ve lo que le queda del plano izquierdo, dice, realmente el Messer vuela bien. Bueno, Esa es un poco la batalla. No sé si ha sido muy complejo, pero más o menos así. Hay muchas escenas dentro del libro sí. que se mezclan con otro tipo de relatos, de espionaje, de la vida normal, del piloto, de lo que siente, y no todos son batallas, porque si no sería muy complejo el libro. Sí, pues hablando eso, precisamente, de que no todos son batallas, me vas a permitir que te lea 2 frases de tu libro. Dice, pero si es una niña, exclamó Larío sorprendido. Dice, la niña ha derribado a 5 alemanes. Chukov guiñó un ojo a Larío, que seguía ensimismado, mirando el Yak 1 con un lirio blanco pintado en el morro. ¿Nos puedes hablar del lirio blanco, por favor? Bueno, esa parte del libro estamos hablando ¿Cuál es de la Lidia novia? Livia. Lidia Livia, que es la mayor as de la caza de toda la historia, con 14 derribos confirmados. Ella participó, bueno, la historia de Lidia es apasionante, yo recomiendo que se profundice en ella. Y bueno, yo he aprovechado que uno de los pilotos españoles, Juan Lario, más o menos en su trayectoria, porque Juan Lario participa en la defensa de Moscú, pero previamente lo envían con una unidad especial a Sverdlovsk, a los Urales, para preparar una operación que ellos llamaron de guerrilla aérea, con aviones alemanes capturados o aviones alemanes que tenían en Rusia previos a la guerra, ¿no? Tenían Messer, tenían algún Dornier 215 y bueno, deciden volarlos porque quieren utilizarlos para engañar a los alemanes, ¿no? Luego eso les sale muy mal. Entonces, a partir de ahí, ya Lario lo destinan a Stalingrado. Allí coincide con Lidia por primera vez y es cuando cuenta esta aventura de cómo derriba a un alemán. Lidia Livdiak se hace piloto con 15 años también. Con 15 años la sueltan en el Polikarpov U-2 en Moscú. Era hija de un ferroviario y una maestra y bueno, estaba estudiando el instituto, luego empezó a estudiar geología, sabía perfectamente alemán, era una chica que se movía mucho, ¿no? Entonces, junto a su compañera Katia Budanova, deciden hacerse pilotos. Y con la suerte de que Marina Raskova, que es una de las aviadoras legendarias de la Unión Soviética, que había batido el récord de distancia sin paradas, pues Stalin decide crear un escuadrón exclusivamente de mujeres, que son las famosas brujas de Raskova, que volaban el Polikarpov, volaban también algún bombardero, pero estaban fuera del frente. Entonces hay un momento en el que se piden voluntarios para acudir al frente de Stalingrado, al regimiento 437 de Kosnikov, y hay 4 de ellas del regimiento de Raskova que deciden alistarse, y entre ellas pues está
Lidia, que en esas operaciones consigue 5 derribos, ya es un as, ¿no? En ese momento es cuando tiene el encuentro con este alemán y consigue derribarlo con la casualidad, ¿no?, de que el alemán cae en territorio soviético y lo llevan a la base, porque él quería conocer quién había sido capaz de derribarlo, ¿no? Y ahí tienen un encuentro y es el encuentro que se cuenta en el libro, ¿no? Ya posterior a la guerra, pues Lidia entra en un regimiento de élite, que eran regimientos de la Guardia Revolucionaria, en el 9º, todos ases consagrados de más de 30 victorias, y ya coinciden en las operaciones de la batalla de Kursk, ¿no? Ahí es donde, cuando acaba Kursk, en unas operaciones al sur de Yarkov, en Stalino, es donde desaparece Lidia. Bueno, hay mucha leyenda sobre su desaparición. Siempre se ha buscado el cuerpo porque había una orden de Stalin, la 270, que cualquiera que cayera prisionero, tanto en tierra como pilotos, pues había que someterlo a un interrogatorio y había que descartar que hubiera querido desertar, ¿no? Y muchos de ellos lo acababan prisioneros o expulsados del ejército o incluso en el Gulag, que ocurrió así, ¿no? Entonces, Lidia tenía mucho miedo de que le ocurriera eso. Y, de hecho, su padre murió en un Gulag. En fin, no voy a revelar más de la vida de Lidia. Lo que sí que hay una leyenda, parece ser que se le vio en un campo de prisioneros, parece ser que terminó casándose, viviendo en Suiza, con 3 hijos, que nunca el KGB consiguió encontrarla y que apareció en un documental en los 90, en un documental de la BBC, donde le hacían una entrevista a una abuelita suiza que decía que había sido piloto de la Fuerza Aérea Soviética y que la habían derribado. Y bueno, contaba un poco. Y es bastante probable que esa fuera Lidia Lidia. Ahí queda en leyenda, ¿verdad? Ahí queda. Ahí queda. Bueno, pues desde aquí quiero animar a todos a la lectura de este libro y sobre todo a que profundicéis en la historia que hay detrás de cada capítulo, que es sorprendente. Es parte de la historia aeronáutica española y, por tanto, parte de España. Y por eso, Manuel, te damos las gracias y te deseamos muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros y nada, espero que el libro lo que consiga sea fomentar el interés por la historia de nuestra aviación, que es muy importante, y bueno, que empecemos a verla con otros ojos, con unos ojos más objetivos y considerándolo como lo que es historia. Muchas gracias, Cristina. Pues muchísimas gracias, Manuel. Por cierto, ¿dónde podemos comprar el libro? Bueno, el libro lo tenemos a la venta en la página web del libro. Tenemos una página web que es www.solimoscas.com. Ahí tenemos una tienda virtual donde se puede comprar, y también vamos a ir poniendo las librerías, que algunas ya se están uniendo al club para vender el libro, y se podrá ver la dirección de esas librerías. De momento, www.solimoscas.com. Muy bien, muchas gracias.